Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a continuar y a terminar nuestra sección de el estudio del Espíritu Santo desde una perspectiva histórica. Y tenemos que hablar de lo que es el neopentecostalismo. Quizás en otra ocasión usted haya escuchado hablar sobre esto, sobre el neopentecostalismo. Pero, ¿qué es este movimiento? ¿De qué trata? ¿Y qué es lo que creen? Bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Permítame un momento. Vamos a empezar a ver. Solo quiero poner mi celular en silencio para que no esté sonando. Bien. Se conoce como neopentecostalismo los movimientos de renovación espiritual. Hemos podido ver a través de la historia, de manera superficial, que la iglesia siempre ha tenido esto de buscar una renovación espiritual, que han tenido lugar en el seno de las congregaciones evangélicas y otras agrupaciones cristianas que sin guardar una relación directa con nosotros, los pentecostales clásicos o la renovación carismática, han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Estos creyentes empoderados, energizados por el Espíritu, han experimentado el ministerio sobrenatural y milagroso del Espíritu. Si bien generalmente sin reconocer el bautismo como una segunda experiencia puntual diferente de la conversión, no obstante, estos cristianos enfatizan la señal y prodigio, los milagros sobrenaturales y los encuentros de poder según el testimonio bíblico e histórico. Muchos de ellos, aunque no todos, han abandonado sus denominaciones no pentecostales o carismáticas, pero no por ello se identifican como pentecostales y carismáticos. Una característica que tienen los neopentecostales es que ellos no quieren identificarse con ninguna denominación. En muchos países se manifiestan como si fuesen pentecostales o carismáticos, pero combinan esto con cierto rechazo de la terminología pentecostal. Desde el punto de vista de su neumatología, es posible marcar algunas diferencias importantes en su comprensión respecto de la pentecostal y carismática. No solo que se interpreta de manera diferente la experiencia de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo entre los pentecostales y algunos carismáticos, sino que hay un énfasis mayor en el fruto del Espíritu. Además, la llenura no necesariamente resulta en lengua. Si bien pueden ocurrir otras manifestaciones de la presencia y obra del Espíritu como caídas, temblor, sensación de ebriedad, estos creyentes son identificados de manera creciente por parte de su liderazgo como independientes, postdenominacionales, restauracionistas, radicales, neoapostólicos o tercera ola. Cada una de estas designaciones subraya algún aspecto particular de su comprensión neumatológica que los diferencia de los pentecostales clásicos o carismáticos. En relación con estos últimos, hay algunos que también lo denominan como neocarismáticos. El impacto de su enseñanza e influencia ha sido notable y continua en crecimiento, ya que las congregaciones más grandes del mundo en términos numéricos están ligadas a este tipo de renovación. La manera en que creyentes e iglesias consideradas dentro de lo que se ha denominado como neopentecostalismo abordan algunas de las cuestiones neumatológicas más discutidas en la actualidad. Es algo diferente de los planteos pentecostales y carismáticos tradicionales. También en el neopentecostalismo las experiencias del espíritu son más importantes que las especulaciones dogmáticas sobre el mismo. Es decir, vale más la experiencia que la reflexión teológica sobre lo que puede llegar a significar el bautismo en el espíritu. La experiencia neumática es el punto de partida de toda la reflexión neumatológica. Sin embargo, en el neopentecostalismo las conclusiones son un tanto diferentes de las del pentecostalismo y del movimiento carismático. En otras palabras, las experiencias son similares, pero no así la interpretación de las mismas. Énfasis sobre el carácter personal del espíritu. En el neopentecostalismo hay un reconocimiento mayor de carácter personal del espíritu y un rechazo de toda interpretación que lo reduzca a algo menos que una persona en plena relación con el creyente. En buena parte del lenguaje reflexivo pentecostal y carismático ha quedado a veces la impresión como que el espíritu es algo y no alguien, una determinada función de la divinidad y no la tercera persona de la misma. Así, según el televangelista Jimmy Swaggart, existen
Existen controversias en nuestro día de si una persona recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. De hecho, la única respuesta apropiada es sí y no. Las responsabilidades del Espíritu son diferentes y variadas. Una de las más importantes de tales responsabilidades es la regeneración. La falta de precisión en el concepto puede dar lugar a una seria confusión. De hecho, Swagger cae en esta confusión cuando continúa diciendo: solo entonces, cuando se ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, puede el Espíritu Santo morar en nosotros. En esta resistencia del Espíritu Santo, los que nos dota de poder y nos permite ser de mayor utilidad para con Dios. Bueno, parece que a nuestro autor Jimmy Swagger, el bautismo del Espíritu Santo, para que no le guste Jimmy Swagger. Está bien, vamos a dejarlo. La imprecisión de Swagger, que nunca fue teólogo, esto es verdad, Jimmy Swagger nunca fue teólogo. Esto sí es verdad. Jimmy Swagger fue un buen predicador, televangelista, pero teólogo no fue. Al igual que G.J. Ávila fue un evangelista, fue un buen predicador, buen anunciador de las buenas nuevas, pero teólogo no fue. Entonces nosotros tenemos la costumbre de que, bueno, si lo dijo el evangelista fulano de tal, es válido. ¿Por qué? Porque lo dijo el evangelista fulano de tal. Entonces nosotros no consideramos trasfondo, no consideramos quién es la persona, y yo por lo menos creo que es muy importante. Yo creo que un pastor sabe más de pastorear, de ser pastor, que un teólogo como tal, porque el pastor es pastor, vive toda su vida como pastor. El teólogo no, o por lo menos no necesariamente. Ahora, ahora está la otra cara de la moneda. Una cosa también diferente es que un teólogo, independientemente de quién sea, diga o afirma algo o trate con ciertos temas, y el pastor quizás no va a poder tratar con esos temas por la misma razón, porque el pastor es pastor, el teólogo es teólogo, el evangelista es evangelista, el maestro es maestro. Debemos de comenzar a ubicar las cosas en su lugar y no esperar algo equivocado de algo que no es. Entonces, por ejemplo, en ese sentido los pastores tienen que ser un poquito más humildes, y aunque llevan tiempo en enseñanza y todo, deben de reconocer que ellos tienen ciertas limitaciones, ciertas herramientas que no tienen, y que solamente o los que estudian teología o los que son teólogos de profesión pueden llegar a ser. Y bueno, esto no te hace menos como persona. Hay que reconocer nuestros límites. El teólogo puede ser un buen teólogo y no un buen pastor. El pastor puede ser un buen pastor y no un buen teólogo. Cada zapatero a sus zapatos, se dice aquí en Bolivia. Puede llevar a pensar que un creyente cristiano que no experimenta el bautismo del Espíritu Santo no es del Espíritu. Bueno, esta discusión ya la hemos hablado bastante. En el neopentecostalismo, el énfasis no cae tanto en una segunda experiencia de gracia como en la primera, es decir, la regeneración. Enfatizar una segunda experiencia de gracia puede significar una desvaloración o licuación de la primera. Desde una perspectiva bíblica, la única manera de ser salvos es teniendo a Cristo como Señor de la vida. Bueno, nosotros creemos lo mismo. Y esto no es una mera aceptación intelectual o emocional, sino que es un cambio de gobierno de vida, derrocando el yo desobediente y entronizando a Cristo como Señor. No hay otra manera de ser salvo que no sea entregándole la vida a Cristo, para que desde el primer momento el Espíritu Santo tome el control y gobierne nuestra vida. Así pues, en el neopentecostalismo hay un fuerte énfasis en el señorío de Cristo y el control del Espíritu Santo en la vida del creyente, quien tiene a Cristo como Señor y es salvo y tiene la plenitud del Espíritu. Énfasis sobre el vocabulario bíblico en el neopentecostalismo. Al igual que el pentecostalismo y el movimiento carismático, ha habido un fuerte énfasis sobre la experiencia del Espíritu, pero con una mayor prolijidad semántica. La expresión bautismo del Espíritu Santo ha sido mayormente rechazada como no bíblica. La Biblia habla de un bautismo con o en el Espíritu. La distinción en la preposición es muy importante. El agente de la acción de bautizar no es el Espíritu, sino Cristo. No es el Espíritu el que bautiza, sino Cristo. Y Él bautiza con o en el Espíritu. Esta frase aparece 7 veces en la Biblia, 5 de ellas son expresiones proféticas. Estos pasajes apuntan a diferenciar el bautismo de Juan del bautismo de Jesús. Juan es el último profeta del antiguo pacto y el puente con el nuevo. Su bautismo era con agua y solo para arrepentimiento, pero el que vendría después vendría a bautizar con su espíritu a aquellos que se arrepienten de sus pecados y crean en él. Esta profecía tuvo cumplimiento en el día de Pentecostés. Ojo con eso. Él dice que la profecía se cumplió en Pentecostés. Okay.
El pasaje de Hechos 1:5 preludia lo ocurrido en aquel día. Cuando la profecía alcanza su cumplimiento, no se trata de pasajes referidos a una segunda experiencia posterior a la salvación, sino de un hecho histórico, el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Sexto pasaje, en Hechos 11:16, lejos de ser una experiencia subsecuente a la conversión, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el mismo momento de la conversión, una parte integral de la experiencia. ¿Fue? Bien. Nosotros no decimos que necesariamente tiene que ser subsecuente, hermano. Ahora, nosotros decimos que es subsecuente a la salvación en el sentido de que tenés que ser salvo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros decimos, bueno, puede darse en el momento que te has convertido, puede darse después. Nosotros no decimos que no pueda dar. Este es un punto muy importante. Nosotros no decimos que no pueda darse en el momento de la conversión. Puede darse en cualquier momento. Pero ahora, cuando nosotros decimos que es subsecuente, la gente inmediatamente piensa, ah, entonces no puede suceder a la salvación. Puede suceder a la salvación. En la práctica, por lo menos nuestra, yo conocí en muchas campañas evangelísticas gente que aceptaba a Cristo y en ese mismo momento era bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos, entiéndase bien, cuando nosotros decimos que es subsecuente, nosotros estamos diciendo que se necesita ser salvo. Se necesita ser salvo para recibir el bautismo. En ese sentido es subsecuente. Pero bueno, es importante que sepamos explicar lo que creemos, ¿no? Deiros, por lo que sé, es carismático, él no es pentecostal clásico, así que obviamente no va a estar muy de acuerdo mucho con lo que nosotros afirmamos, pero está bien, no hay ningún problema en que usemos autores que no creen como nosotros porque podemos aprovechar e interactuar entre lo que él dice y cómo nosotros podemos responder a lo que otra gente dice. Bueno, vamos a saltarlo un poquito. Dice, además es significativo que el Nuevo Testamento nunca se desafía a los creyentes que se bautizan en el Espíritu Santo. Bueno, él aquí sigue dando su explicación. Énfasis sobre el carácter más que en las lenguas. Esto está hablando sobre el neopentecostalismo. A diferencia de los pentecostales que hacen de la glosalía la evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo, los neopentecostales enfatizan más la disposición de servicio, calidad de vida cristiana como resultado de la experiencia del Espíritu. De hecho, en el libro de los Hechos, además de Pentecostés, solo en 2 ocasiones se menciona la glosalía como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, yo creo que hay más, pero bueno, vamos a seguir, no vamos a pelear con el autor. Por el contrario, hay 21 casos en el mismo libro en que las personas que recibieron el Espíritu Santo cambiaron de actitud, pero no se dice que hayan hablado en lenguas. Bueno, nos tira una lista de pasajes como metralleta. Y hay 9 casos en los que las personas son descritas como llenas del Espíritu Santo y no se hace mención de las lenguas o que hayan hablado en lengua. Ahora, miren, vamos a poner un ejemplo. Él tira una lista de pasajes, varios pasajes. Ahora, usted se imagina que Lucas tenga que decir en cada uno de estos pasajes que comenzaron a hablar en lengua. A ver, Lucas escribe y por lo menos en lo que nos ha dejado escrito de los 3, 4 Pentecostés, tenemos evidencia de que han hablado en lengua. En Jerusalén, en Samaria, en Efesios y en Cornelio, son 4. Eso ya nos muestra un patrón. Ahora, hay algunos que dicen también, no, es que mira, por ejemplo, cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, él no habla en lengua. ¿Quién te dijo a ti que no habla en lengua? No, es que Lucas no lo dice, y si Lucas no lo dice, significa que no pasó. No. Por ejemplo, hablando de los evangelios no dijeron todo lo que Cristo hizo. ¿Significa que Cristo no lo hizo solamente porque no lo escribió? No, los autores tienen una forma de escribir y detallar. Por lo menos de manera personal, yo creo que los 4 Pentecostés que tenemos son un buen paradigma para ver que las lenguas estén acompañadas con el bautismo. Yo no estoy esperando que Lucas, en cada momento que alguien recibe, en cada momento va a decir, ay, habló lengua, ay, habló lengua y habló lengua. No creo que sea necesario. Bueno, pero bueno, está bien. Sí, estamos viendo cómo responder a las afirmaciones de una persona carismática. Según los neopentecostales, insistir en que todos somos bautizados en el Espíritu Santo de la lengua es pasar por algo lo que Pablo dice en 1 Corintios 12 en relación con los versículos anteriores. Bueno, yo creo que Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Pero bueno, está bien. Énfasis sobre la gracia más que los méritos personales. A pesar de en la manera en que se recibe el Espíritu Santo,
debe quedar claro que Él vive en el interior del creyente, no por lo que haga, sino por lo que Cristo es. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? El Espíritu se recibe por la fe, no por la obra. ¿Estamos de acuerdo en eso? En otras palabras, llegar a ser cristiano es recibir el Espíritu Santo o ser bautizado en Él o con Él. No, ser cristiano no es lo mismo a ser bautizado. Bien, vamos a poner otro colorcito porque no estamos de acuerdo con Él en este sentido. Un colorcito rojo. Ya. Uno recibe el Espíritu Santo cuando recibe a Cristo y uno recibe a Cristo por medio del Espíritu Santo. Que nosotros no negamos que una persona reciba el Espíritu cuando cree. Nosotros creemos eso. Las únicas condiciones son, está bien, nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, si todo cristiano tiene el Espíritu Santo y este es el medio por el cual uno llega a ser cristiano, dice. ¿Significa esto que no puede haber unas experiencias nuevas con el Espíritu Santo? Bueno, por supuesto que no. Esta es la forma en la que ellos miran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando. Esta experiencia es la que comenzó en los años 1990, se conoció como la unción. La experiencia de la unción pasó a ser una característica de la espiritualidad neopentecostal como una experiencia de ocurrencias reiteradas, toda vez que el creyente desea dar lugar al Espíritu en su vida para que éste lo use en el reino de Dios con poder. La interpretación de la unción en medios neopentecostales es inminentemente misionológica. El desafío de todo creyente y comunidad de la fe es que Pablo plantea en Efesios 5:18. Yo entiendo el Espíritu. Bueno. La doctrina del espíritu en el siglo XXI, los desarrollos teológicos en la neumatología más reciente están profundamente afectados por la aproximación posmoderna a la realidad. Buena parte de estos desarrollos no son más que una continuación de la reflexión a lo largo del siglo XX, especialmente a partir del movimiento carismático y de manera particular la revaloración del papel cósmico del espíritu en la creación y su función conectora entre Dios y la criatura humana. Neumatología experiencial. La neumatología recientemente no parte de afirmaciones dogmáticas, sino de experiencias concretas. Entonces, esto puede ser un poquito peligroso. A partir del testimonio bíblico sobre el Espíritu Santo, el teólogo contemporáneo levanta viejos interrogantes, pero las fórmulas de manera nueva. Es así que se pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento habla no solo de Dios y de Jesucristo, sino también del Espíritu? El texto sagrado proclama que Dios está cerca de los seres humanos en Cristo, pero también indica cómo está próximo. Permítanme un momento. Ok, continuemos. El texto sagrado proclama que Dios está cerca de los seres humanos en Cristo, pero también indica cómo está próximo. La neumatología contemporánea pone el énfasis precisamente en la manera de esta presencia divina en Cristo a través del Espíritu Santo. No se trata solamente de que Dios está próximo en Cristo, porque podemos recordar su vida y obra, sino que su presencia es tan real que no se puede limitar con la palabra recuerdo o memoria, y mucho menos con una distinción entre el pasado y el presente. Precisamente esto es lo que retiene el Nuevo Testamento con el testimonio del Espíritu. De allí que sus documentos hacen remontar todo lo que constituye la nueva vida del ser humano ante Dios a la realidad del Espíritu por lo que está presente en Cristo. Ahora, todo eso es una descripción de cómo se está tratando la neumatología actualmente. No sé si esto está refiriéndose a Latinoamérica como tal o en el mundo académico como tal, pero bueno. Muy ligado a lo anterior, es decir, a la comprensión de la persona y obra del Espíritu Santo a partir de la experiencia personal del mismo por la fe en Cristo, está la manera en que el Espíritu hace real la persona y presencia de Cristo en la vida del creyente y en la comunidad de fe. Precisamente es el testimonio del Espíritu el que hace posible que Jesucristo no quede reducido a la categoría de una de las grandes personas de la historia de la humanidad, que siguen influyendo por el hecho de haber personas que se acuerden de ellos en su obrar, se atienen a seguir su ejemplo de vida. En otras palabras, si Cristo es total y radicalmente diferente de Confucio, Gautama, Buda, Mahoma, es porque el Espíritu Santo lo hace presente en la vida de los creyentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este recuerdo vivencial de Cristo, que según el testimonio del Nuevo Testamento es sobrepujado por la acción del Espíritu, no es un modo alguno un pobre o un simple pensar de él. La memoria de Cristo, activa por el Espíritu Santo, puede hacer valer principios y experiencias que muchas veces la fe institucional o formal no logra imponer, como ocurrió con la abolición de la esclavitud o una legislación humanitaria del siglo XXI. Bien. La neumatología
neumática, una neumatología neumática. La redundancia tiene sentido para enfatizar la necesidad de desarrollar una neumatología que tome en cuenta el lugar y la importancia de la persona del Espíritu Santo en la acción entre Dios y el ser humano y entre el ser humano y Dios. Si el Espíritu Santo es quien cumple una función de contacto en el tráfico de doble mano entre Dios y el ser humano, y si es verdad que el ser humano solo puede experimentar a Dios a través del Espíritu, entonces esta neumatología tiene que encontrar al Espíritu de su eje de sentido. La pregunta para levantar aquí es, ¿cuáles son las consecuencias teológicas de este concepto? Esta neumatología afecta a la doctrina de la creación, ya que es necesario darse de cuenta de que el Espíritu Santo es el Espíritu creador, cósmico en su alcance y de ninguna manera restringido al dominio interior y espiritual del ser humano. Tampoco puede confinarse al espíritu a la doctrina de la salvación soteriología, a quienes están tan preocupados con la experiencia subjetiva del espíritu que llegan a negar el papel del espíritu en la creación. En general, cuando el espíritu es subjetivamente restringido al nivel de lo privado y personal, se pierde la dimensión cósmica de su ministerio y acción. Por otro lado, esta neumatología afecta también a la doctrina del ser humano, la antropología, ya que la humanidad plena solo se alcanza cuando el individuo es lleno del Espíritu, experiencia por la cual el segundo Adán, Cristo, restaura al ser humano y su potencial original en el Adán no caído. La cristología también es afectada por esta neumatología neumática. Branner ya había observado que la obra del Espíritu es tan importante como la del Hijo, así como el Espíritu no está subordinado al Hijo. En el contexto de la Trinidad, de igual modo, la misión del Espíritu no es inferior a la del Hijo. Eso está muy bonito. El concepto de Cristo con la historia, en cada instante de la iniciativa divina, es siempre el Espíritu. Uno puede robarle a Cristo para enriquecer el Espíritu. Es el Señor ascendiendo a quien envía el Espíritu y es el Espíritu quien actualiza la presencia de Cristo. Uno no puede robarle a Cristo para... ya, yo lo leí mal. El sello está raro eso. Bueno, entonces finalmente, esta neumatología neumática aplicada a la eclesiología, y eso se refiere a la iglesia, a la comunidad, nos ayuda a recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no el cuerpo del Espíritu. Por lo tanto, la cristología sigue siendo nuestro punto de partida. Pero Cristo nació por el Espíritu, fungido por el Espíritu, actuó en el poder del Espíritu, y por eso, según George Moltmann, una cristología neumatológica debe resultar en una eclesiología carismática. No, eso está muy bonito. Esto vamos a señalarlo muy bien. En este sentido, la neumatología neumática confirma la eternidad. No, esto está muy bonito. Esto tiene mucho trasfondo. Bien, vamos a terminar con esto. Creo que esto es lo último. Neumatología de los últimos tiempos. Con el surgimiento del pentecostalismo a comienzos del siglo XX y del movimiento carismático a mediados de este siglo, la doctrina del Espíritu Santo ha recibido un énfasis renovado y saludable. Ok. No obstante, pentecostales y carismáticos no se han mostrado tan ansiosos por definir el poder divino del Espíritu como por ser. Con su teología de la experiencia han mostrado más interés por los dones que por el adoro. Las manifestaciones sobrenaturales más que en quién se está estimando. La tradición mayor y la tradición menor. El desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo sigue padeciendo del choque entre la tradición mayor y la tradición menor, entre el cristianismo dogmático y el cristianismo entusiasta. Esto ha sido, a lo largo de toda la historia del testimonio cristiano, la lucha entre la iglesia troncal establecida, que considera las experiencias carismáticas, incluso el tema del Espíritu, como intensos de domesticar lo divino, y los entusiastas que consideran a los demás como muertos espiritualmente. Recorre las páginas de la historia del cristianismo, a veces con matices sombríos. Los primeros acusan a los segundos de enfatizar la experiencia, dones, manifestaciones, o a expensas del carácter. Los segundos acusan a los primeros de liquidar el espíritu o la profecía por mantener un espíritu de orden, apagar el espíritu con un espíritu racionalista. Hay una discusión entre la iglesia establecida y la iglesia entusiasta. La iglesia entusiasta quiere liberarse de las reglas, de lo que son reglas, institución, formalismo, concilios, y hay siempre una discusión, ¿no?
quizás quieran controlar algunas cosas de acá y estos de acá no quieran sujetarse a una cuestión de acá. Entonces es importante mantener el balance entre las dos cosas. Yo la verdad no estoy en contra de ninguna de las dos. A lo largo de los siglos se ha habido esta tensión entre el espíritu y el orden, el espíritu y la profecía. Los representantes del orden institucional, en su esfuerzo por mantener el desarrollo de la doctrina del espíritu dentro de una tradición reconocible, amortiguan la inmadurez de la experiencia religiosa. Los elementos proféticos llegaron a ser concebidos con desconfianza y permanecieron en la iglesia institucional solo a costo de una severa tensión. Yo por lo menos en ese sentido doy gracias a las asambleas de Dios, que es una iglesia instituida y todo con orden, que mantiene la libertad en el espíritu, tienen reglas y todo, pero yo les digo, hermanos, es importante congregar en una iglesia, es importante pertenecer a un concilio, pertenecer a un ministerio. Yo creo en el poder del espíritu, yo creo en la libertad del espíritu, yo creo en las experiencias del espíritu, pero también creo en estar sujetado a una iglesia, tener un pastor, tener un supervisor. Usted no cree, hermano, que yo no tengo a quien me supervise, que yo no tengo a quien no rinda cuenta. Yo rindo cuenta, hermano. Yo rindo cuenta de lo que hago, de lo que trabajo. Esto es sujeción, hermano. Y yo sé que dentro de la iglesia ya establecida podamos tener algunos desacuerdos con algunas cosas, no estar de acuerdo con algunas cosas, y a veces esas cosas son secundarias. Yo jamás de los jamás, yo le voy a aconsejar ahí en contra de la iglesia establecida. No, porque nosotros estamos para servir a la iglesia. Yo les digo, hay otros lugares, hay otros grupos de estudios porque creen que saben un poco más del Señor y de cómo se mueve el tema de la teología o cómo se administra una iglesia. Quieren ser un Martín Lutero y reformar sus iglesias, pero no quieren reformar sus iglesias por la vía sana, quieren discutir, pelear, ir en contra del sistema. No, 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 no. Nada, conmigo, por lo menos personalmente conmigo no va nada de eso. Si vamos a reformar o tratar de aportar a nuestra iglesia, no va a ser a través de la anarquía, no va a ser a través de ir en contra de las reglas o cosas así. Hay modos, hay maneras de trabajar y tratar. Dice, los representantes modernos de la tradición menor han enfatizado las cualidades proféticas, la experiencia religiosa, la guía del Espíritu Santo, los dones, especialmente lenguas y señales prodigios. Con exclusión de cualquier tratamiento serio de la cuestión más amplia, la doctrina del Espíritu, una comprensión de la tercera persona de la deidad como el agente que trae al ser humano gracia y verdad. Puede ayudarnos a entender cuál es el carácter de Dios. Bueno, hay cierto punto de aguda distinción entre la tradición mayor y menor se ha desdibujado bajo la luz brillante de la renovación de la iglesia experimentada a lo largo de los siglos pasados. Como indicamos más arriba, en el siglo XX ha sido clasificado como el siglo del Espíritu. A comienzos de este siglo, un gran historiador erudito bíblico señala, en nuestro propio tiempo la doctrina del Espíritu Santo ha despertado un interés que parece que va a crecer y extenderse a medida que la atención se fije en grado creciente sobre lo espiritual de la naturaleza humana. Es posible que la vida moderna, a medida que escapa del control de un materialismo crudo, pueda ser conducida a buscar la solución de sus perplejidades de la doctrina cristiana, de un espíritu divino obrando en un mundo del ser humano. Entonces, la necesidad de un balance. La iglesia hoy necesita reavivar su conciencia de la importancia de su vieja doctrina de Dios como espíritu. Solo así podrá vencer la superstición desvitalizadora y antigua de que Dios es remoto y no está interesado en los asuntos humanos. Debe renovarse la comunicación con el Dios viviente, activo, cuya obra hoy no lo es menos real y poderosa que los días bíblicos. Este es el significado práctico de la doctrina del Espíritu Santo. Dios todavía hoy está obrando en el mundo como revelador, restaurador y redentor. La realidad de la experiencia de Dios en el mundo es descubierta solo por aquellos que cooperan con Dios y permiten que el Espíritu les use en su obra creativa y poderosa. La experiencia del Espíritu no está restringida a unos pocos privilegiados. Esta experiencia puede ser gozada por todos los seres humanos en todas las esferas de la vida. Todo impulso creativo, conciliador en busca de la verdad es un movimiento del Espíritu de Dios en el mundo. Todo descontento hacia lo malo, incorrecto, lo perverso, ajeno de la voluntad de Dios es igual. El cristiano es optimista porque cree que el Espíritu Santo tiene fe en el poder de Dios para redimir y santificar a todas las relaciones humanas.
A menudo la mentalidad eclesiástica ha intentado confinar la operación del espíritu dentro de las estrechas paredes del cristianismo denominacional e institucional. No se puede poner ningún límite a la operación del espíritu. No obstante, la iglesia es o debe ser la morada del espíritu de Dios sobre la tierra, o bien el instrumento supremo de la actividad en el mundo. La iglesia es todavía el cuerpo viviente de Cristo sobre la tierra. En su encarnación en el siglo XXI, a través de la iglesia, el espíritu se mueve para la santificación del mundo. La religión cristiana ha enseñado siempre que la obra del Espíritu es la santificación de todas las cosas para Dios. Santificar significa ser santo, es decir, purgar del pecado y de orgullo y liberar para el servicio de Dios. El cristianismo histórico enseña que Dios en Cristo ya ha logrado la redención del mundo y que el Espíritu continúa la obra de santificación, es decir, de guiar a los seres humanos a apropiarse de los frutos de esa redención. Esta es la obra de Dios en el mundo y la función del Espíritu Santo. Esta obra consiste en ofrecer a los seres humanos las riquezas de Dios accesibles a la raza humana por Jesucristo, para así redimir, santificar a todas las relaciones humanas para la consumación del propósito eterno de Dios. Esto significa la creación de un nuevo mundo, un mundo habitado por hombres y mujeres redimidos, que viven en un orden social redimido justo. Es esta visión la que inspira y anima lo que de otro modo sería la teología seca. Es esta visión lo que debe estar en el corazón de la teología de la Iglesia acerca del Espíritu Santo hoy. Perspectiva teológica. Esto lo vamos a ver el día miércoles. Voy a pedir una disculpa porque recién estoy subiendo esta clase y debería haber subido el viernes, pero yo he estado con unos deberes de temas migratorios y me ha tocado estar bastante ocupado. Entonces vamos a empezar, el Espíritu Santo y Dios. Esto ya tiene que ver con teología sistemática. Vamos a echar un pantallazo, vamos a ver si es un poquito largo o no, parece que no. Bueno, vamos a estudiar los aspectos del Espíritu Santo como persona. Bien, tenemos bastante todavía. Los PDFs están en el Classroom. Si usted no tiene todavía el PDF, puede mandar un mensaje al interno. Yo se lo mando con mucho gusto. Y este mes ya estamos terminando lo que es la última parte de la perspectiva teológica. Y el próximo mes empezamos con lo que es nuestro curso de historia del cristianismo. Amén. Son capítulo 11, capítulo 12, nada más. Capítulo 11 y capítulo 12. No, solamente 2 capítulos nos toca. Ya. Vamos a terminar este mes. Ha sido valiente, se ha esforzado. Siga adelante, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.